noches otra vez a todos. Muchas gracias por acompañarnos una noche más en el grupo de estudio de Dama de Data Engineering Latam. Bueno, el día de hoy vamos a tratar uno de los últimos capítulos y la segunda parte de lo que es Data Management, Organizational Change Management. El día de hoy igual vamos a estar acompañados por José Cárdenas, que nos va a tocar este tema a partir de hacerlo más didáctico como lo hicimos la semana pasada. Si recuerdan, en el capítulo 1, en la parte 1, habíamos visto el proceso de cambio dentro de la organización. Más no tan ligada, digamos, al tema de datos en sí, sino al cambio en general, ¿verdad? Pero es importante este capítulo porque si vamos a establecer un proyecto de administración, vamos a organizar la empresa a nivel de los datos, pues sí, es importante conocer cómo gestionar este cambio. ¿Sí? Ese es el tema que estamos viendo, la gestión de este cambio. Entonces dejamos como tema pendiente, se describe en el libro, en el Denbook, cuáles son los 8 errores de gestión del cambio de Kotter. John P. Kotter es un autor muy conocido, cuyo tiene varios libros sobre el tema de cambio, y Dama hace referencia a ¿no? Cómo liderar este cambio. Entonces vamos a ver uno a uno cuáles son los 8 errores para luego ver cuáles son los 8 pasos para contrarrestar y poder llevar satisfactoriamente un cambio organizacional. Entonces, bueno, les presento al señor Kotter, que nos hace una descripción, digamos, de cuáles son estos 8 errores. Vamos a describirlos uno a uno a continuación. El primer error manifiesta que es permitir un exceso de complacencia. El error más grande que la gente comete al tratar de transformar las organizaciones, dice, es iniciar el proceso sin infundir un sentido lo suficientemente intenso de premura, de urgencia, tanto en los gerentes como en los empleados. Entonces, este error, que es el primero, resulta fatal, ya que la transformación que se tiene proyectada jamás va a lograr los objetivos. Si es que los niveles estos de complacencia, digamos, de no involucrarse, de no identificarse, pues son elevados en la organización. Los agentes de cambio, que también lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Las personas que sí se identifican con el cambio, ¿ok? Pueden cometer algunos errores, porque por lo general son los que nombraremos a continuación. Sobreestimar su propia capacidad para forzar grandes cambios en la organización. Subestimar lo difícil o complejo que puede ser sacar a las personas de sus zonas de confort. Si recuerdan, habíamos visto en otra metodología que mencionan en el libro sobre las 3 fases que pasa una persona en un cambio organizacional, incluso en un cambio personal, ¿verdad? Si se acuerdan, era el ending, era la zona temporal luego y finalmente el nuevo inicio. Entonces, la clave en todo esto, si ya se han dado cuenta, la palabra clave que se repite mucho son las personas. Entonces, el proyecto puede ser bueno, hay un equipo que lo lidera, hay un equipo que ha hecho el análisis, se ha hecho la proyección, cuáles son las etapas, los pasos que hay que seguir, los responsables. Pero si no se toma en cuenta las personas que son las que van a cambiar, entonces todo se va a complicar. Esa es la parte más difícil. Entonces, a veces se subestima que cambiar a las personas, recuerden, la zona de confort es los procesos que ya se conocen, las relaciones que hay entre diferentes áreas y esta complicidad, digamos, en el buen sentido, en poder digamos, quebrar algunas reglas internas para poder ejecutar un proceso, por ejemplo, ¿no? Una llamada telefónica de una secretaria puede lograr que una factura pase desde la mesa de partes hasta tesorería en un solo día.
cuando el proceso regular es que pase una serie de controles, autorizaciones, ¿verdad? Entonces, habíamos conversado, si se acuerdan, de un sistema de comunicación alterno, paralelo al oficial, que a veces tiene mucho más poder que este. Entonces, las personas están ahí, las personas están dentro de esos procesos, se sienten cómodas, no quieren los cambios, a pesar que se les trate de convencer que va a mejorar el trabajo, que va a hacer menos esfuerzo, que va a tener mejores resultados, etcétera, ¿no? Las personas, por lo general, somos temerosas al cambio. Estos actores de cambio que estamos viendo, cuáles son sus características, dicen, no ven que sus acciones y enfoque podrían reforzar este statu quo, esta zona de confort, que impulsa al resto del personal a actuar a la defensiva. Es importante que inicien actividades de cambio, que al iniciar, perdón, actividades de cambio, siga una suficiente comunicación. Esto también es clave y lo vamos a ver en las siguientes, durante esta sesión. Hay que comunicar adecuadamente qué cambio se requiere y por qué se requiere ese cambio. Esto es la visión que se tiene para poder comunicarla adecuadamente. Se puede llegar a confundir la urgencia de este cambio. Urgencia no lo veamos desde el punto de vista de que, resultó que de pronto tenemos que hacer el cambio. No, sino nos urge, es importante, ¿no? Esa urgencia es como la importancia. Es importante el cambio, pero se puede confundir esta urgencia con ansiedad, que a su vez conduce al miedo. Cuando uno está ansioso, ¿verdad? Está a la defensiva. Entonces tiene miedo y se resiste al cambio. Entonces, las partes interesadas, todos los involucrados, pues se refugian y a veces literalmente en sus áreas, en sus silos, en sus procesos, en sus esquemas de comunicación internos, etc. Dice el autor que si bien es tentador pensar que cuando hay una crisis organizacional, la autocomplacencia podría no ser un problema, pues a menudo ocurre lo contrario. Entonces, las partes involucradas, ya lo hemos visto, se aferran. El statu quo es, ¿para qué cambiar? ¿Verdad? Si estamos tan bien. O sea, ¿realmente es importante, es necesario hacer el cambio? Entonces puede haber un proceso conflictivo, ¿no? Por este cambio que ha surgido o que es necesario hacer. Entonces, esta circunstancia se puede interpretar que si todo es importante, entonces nada es importante. Es decir, todo este cambio le damos demasiada importancia, pero que al final, pues, ¿por qué si ya estábamos trabajando bien, por qué necesitamos hacer el cambio? También el exceso de éxitos pasados, ¿no? Este exceso, la ausencia de crisis a futuro, bajas normas de desempeño, entre otros, se traducen en frases que pueden decir, pues sí, tenemos problemas, pero no son tan terribles, hemos pasado peores cosas. Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo bien, no sé las otras áreas cómo estarán. ¿Ok? Entonces hay este conformismo, esta resistencia al cambio, lo que se denomina este exceso de complacencia. Como punto número 2, el autor nos indica que no se crea una coalición conductora lo suficientemente poderosa. Kotter identifica que un cambio importante es casi imposible sin el apoyo activo del jefe de la organización y sin una coalición, bueno, es una palabra que usa el autor, que digamos no es de común uso en nuestro idioma, por eso abajo al final puse que es la coalición, entendámoslo como una alianza, unión, confederación, un consejo, ¿no? Un grupo. Entonces se necesita de esto, pero es importante que las jefaturas estén involucradas. ¿Para qué? Para que estos guíen el cambio. Justo hoy, por ejemplo, en el grupo central de Telegram, si mal no recuerdo, alguien preguntó, oigan, vamos a
a realizar un proyecto de data governance en la empresa y deberíamos usar esta herramienta o deberíamos usar esta otra, ¿no? Y una de las respuestas se la dio David diciendo, no hay que enfocarse en la herramienta, ¿no? Hay que enfocarse en el cambio en sí y sobre todo que estén involucrados el nivel C de la empresa, que son el CEO, el CTO, el CFO, ¿verdad? Todos los chairman, todos los gerentes, las gerencias deben estar involucradas, porque el compromiso de los líderes es importante, sobre todo en el tema de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque se requieren cambios de comportamiento importantes, significativos. No sé si recuerdan que hace unos años, por ejemplo, salió la ley de protección de datos y las empresas tenían que registrar, si mal no recuerdo, en el Ministerio de Justicia, crear un padrón o una base de datos. Entonces en las empresas comenzaron a ver este cambio, pero que si no hay un compromiso, digamos, de una jefatura que apoye esto, pues las personas encargadas de repente no van a lograr mayores cambios. Entonces, esta coalición de orientadores debe ser un equipo que tenga poder, que tenga decisión. ¿De qué vale que un grupo de personas encargadas se sienten a revisar cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser el proceso, si luego tienen que consultar a sus áreas, a sus jefaturas, para poder hacerlas o no? Pierde poder, ¿verdad? Al final esas reuniones quedan en vano, pues no se logran acciones, no se logran concretar las acciones, las decisiones que pudieran tomarse. Entonces se necesita un equipo que tenga poder y que a la vez involucre también a voluntarios entusiastas, que sean los primeros que entiendan la visión del cambio, que pertenezcan a toda la organización, para que ayuden a poner en práctica las nuevas estrategias y así se logre transformar la organización. Un tercer error, menciona el autor, es subestimar el poder de la visión. Ya hemos visto los dos primeros errores. El primer error sobre la complacencia es que hay que darle un sentido de urgencia. Y la coalición, el equipo orientador poderoso, que sea fuerte, que tenga poder, son condiciones ya necesarias, pero insuficientes para realizar un cambio importante, un cambio fundamental. De los elementos restantes que siempre se encuentran en las transformaciones exitosas, mencionan, ninguna resulta más importante que una visión sensata, ¿verdad? Alguien que indique cuál es la meta, hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a llegar allí. Entonces, la visión tiene esta función esencial, esta función importante para producir un cambio útil. Nos va a ayudar a orientar, a alinear, a inspirar acciones por parte del resto de la empresa. Así sea una empresa mediana, grande o pequeña, ¿sí? No todos van a entender esta visión. Entonces, por eso es importante tenerla, ¿correcto? Para no confundirla, como vamos a ver luego, con un proyecto. Ahí lo dice allí. Sin una visión apropiada, entonces este esfuerzo de transformación se puede disolver fácilmente y se convierte en una lista de proyectos confusos, incompatibles, que al final ni siquiera se terminan de completar. Como hablando un poco más del error número 3, la visión no es lo mismo tener una visión que planificación o gestionar programas. La visión no es el plan de un proyecto, no es un cronograma de tareas, de actividades, tampoco un desglose detallado de los componentes que son necesarios para el cambio. Una visión es una declaración clara y convincente de hacia dónde conduce el cambio que vamos a realizar. Y si es convincente, pues significa que tiene que haber una conexión con las personas. Para lograr un cambio, ¿verdad? Tiene que haber la explicación de esta visión, ¿no? Una reunión de todos los empleados donde el CEO, el gerente general, el líder de la empresa, pues indique el camino. Señores, este año vamos hacia allá. ¿Por qué? Por esos motivos lo vamos a realizar de este modo, etcétera.
Si esta comunicación no es efectiva, pues no se va a lograr esta conexión con las personas. Y vamos a ver que esta parte es muy, muy importante. El error número 4 es la falta de comunicación de lo que es la visión. Ya habíamos adelantado un poco de esto. Entonces dice que el cambio esencial suele ser imposible a menos que la mayoría de los empleados estén dispuestos a ayudar. Con frecuencia hasta el punto de hacer sacrificios, pero a corto plazo. Pero la gente no aceptará hacer sacrificios, incluso si está a disgusto con la situación actual, si no piensa que los beneficios que vamos a obtener de este cambio son atractivos. Entonces se pierde la credibilidad en que la transformación será posible. Entonces, sin una comunicación que sea creíble, abundante y yo le añadiría frecuente, jamás, recuerdan que habíamos visto en la palabra, en la diapositiva anterior, la palabra era conectar con las personas. ¿Y cómo conectas? Cuando capturas no solo el corazón, sino la mente. Es decir, los motivas. Por eso, por ejemplo, aquí sin ánimo de ofender, si entre los asistentes, por ejemplo, hay personas que tienen diferente culto religioso, si se dan cuenta, por ejemplo, en las comunidades evangélicas, cristianas, en sus asambleas, usan muchos gestos, muchos signos que convencen, que capturan a la persona, que incluso de repente no está convencido, que tiene dudas, pero al contagiarse del ánimo de los demás, captura también su corazón, ¿no? Kotler advierte que la comunicación se da tanto con palabras como con hechos. Esto es muy importante, porque cuántas veces nosotros somos testigos de que en la empresa pues se habla, por ejemplo, ¿no? La puntualidad. Llega un correo del gerente indicando que últimamente la disciplina ha bajado, ahora que tenemos en muchas empresas los sistemas híbridos, las personas no llegan a tiempo, no se están cumpliendo con los objetivos, etcétera, etcétera. Pero luego vemos que cuando van a preguntar por cierta persona, pues ni siquiera ha llegado, ¿no? Entre las jefaturas, etcétera. Entonces, es importante que exista una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Muchas veces escuchamos la frase, ¿no? Más se convencen los hechos que los dichos. Y nada destruye tan rápidamente un esfuerzo de cambio, el de un equipo, como situaciones en las cuales las personas, más que recibir, yo diría incluso perciben el mensaje de que haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Entonces, se predica con el ejemplo. Tenemos muchas frases que encajan perfectamente aquí. Entonces, si se hace una buena comunicación, de nada va a servir si los hechos no condicen con los dichos. Como quinto error, suele permitirse que los obstáculos bloqueen la nueva visión. Las iniciativas nuevas fracasan con demasiada frecuencia cuando los empleados sienten que no tienen las facultades para actuar a causa de los enormes obstáculos que les impiden seguir su camino. Incluso dice a pesar que estos no existan. Entonces, no van a poder aceptar la visión por obstáculos psicológicos, ¿no? A veces los obstáculos están en la mente de las personas, en nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se han dicho, voy a estudiar Python, voy a estudiar Scala o cualquier otro sistema, software, tecnología? Pero hay una barrera interna que nos dice, es difícil, no vas a poder, o apenas encontramos un pequeño error, sí, está confirmado, yo no soy bueno para esto. Y abandonamos fácilmente. Y casi siempre estos obstáculos solamente existen en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Entonces hay un desafío allí y es complejo, porque estamos hablando de la psicología de las personas. Tú puedes hablar con alguien, explicarle y la persona asiente, está de acuerdo contigo, pero internamente en su cabeza sigue negando lo que con sus gestos está afirmando, ¿no? Entonces allí hay que averiguar, hay que trabajar con las personas. ¿De dónde proviene este miedo?
es por falta de conocimiento. Recuerden que estamos aquí ante un cambio. Entonces, si vas a trabajar dentro de nuevos procesos, quizás el temor de la persona es porque ha ido investigando, ha ido viendo que necesita skills que esta persona no los ha desarrollado todavía. Necesita aprender. Y esa falta de conocimiento nos genera una duda, nos genera una inseguridad, o de repente existe alguna otra causa. Pero imagínense, hay que trabajar con las personas. Otro error, otro tipo de obstáculo puede ser el obstáculo estructural. Ya estamos hablando de la estructura, la conformación de la empresa, ¿sí? De la organización. Entonces, los puestos de trabajo son limitados. Los sistemas de evaluación de desempeño, por ejemplo, pueden obligar a las personas a elegir entre me pongo la camiseta y pongo el hombro para que la visión, para que lleguemos a concretar la visión, o pues velo por mi propio interés. Es decir, nuevamente, mi zona de confort, me desempeño bien en lo que conozco, no me expongo a tener que entrar a otras áreas, a otras responsabilidades, otros trabajos, porque de repente lo puedo hacer mal y cuando me evalúen, después de repente me pueden cambiar, ¿no? Y muchas veces siempre los mayores temores que tenemos las personas normalmente no se cumplen, ¿no? Pero están ahí. Sumado lo psicológico ahora a la estructural que ya existe dentro de la compañía, pues es un bloque más, un obstáculo más. Entonces, la gestión del cambio debe abordar incentivos estructurales y también desincentivos al cambio. Es decir, hay que trabajar con las personas para explicarles cuáles van a ser los beneficios del cambio. Y un tercer tipo de obstáculo es la resistencia activa. Habíamos visto la psicológica, hemos visto la estructural, y un tercero se denomina la resistencia activa. Entonces, ¿qué obstáculos producen que las personas se nieguen a adaptarse al cambio? Que hagan exigencias y que hagan acciones que incluso son contrarias con la transformación. Si los miembros clave de la organización comunican correctamente la visión del cambio, pero aún así no logran alterar estas conductas, estos comportamientos, el autor nos dice que la ejecución de la visión fallará. Un bloqueador, es decir, una persona que se resiste al cambio, que tiene conductas, que tiene acciones contrarias, un bloqueador en un buen puesto puede detener todo un esfuerzo de cambio. Es decir, recuerdan que hablábamos de la coalición de estas personas que deben tener poder. Entonces, imaginen si hay un gerente en un área que se resiste al cambio, entonces esta persona puede detener todo el esfuerzo que está realizando la organización para realizar los cambios. Error número 6, no dar lugar a frutos a corto plazo. La verdadera transformación se toma tiempo, meses, incluso puede ser años. Los esfuerzos complejos para transformar estrategias o incluso reestructurar negocios corren el riesgo de perder ímpetu, de perder fuerza, si es que no existen objetivos a corto plazo que se puedan cumplir y celebrar. Esto de la celebración es importante porque también es psicológico. Los gestos externos son importantes, porque si no, pues pasan desapercibidos. Incluso si es que el objetivo que se ha logrado es trascendental, pero no se comunica, no se celebra adecuadamente, entonces nadie se va a enterar de lo que se ha logrado. Así que es importante hacer estas celebraciones. La mayoría de la gente, ¿sí?, nos negamos a recorrer largos caminos, largos trechos, si es que no vemos, no sentimos, no percibimos evidencias contundentes en el transcurso de 6 a 18 meses, en el sentido de que el camino andado está produciendo los resultados esperados.
Sin triunfos a corto plazo, son demasiados los empleados que se van a dar por vencidos o que se van a unir activamente al grupo de los obstáculos, de los bloqueadores, que forman la resistencia activa. El autor también menciona como error número 7, cantar una victoria demasiado pronto. No confundir con el 6 de celebrar objetivos a corto plazo, porque en este caso, después de ya unos años de trabajo arduo, la gente puede ya sentirse tentada a cantar victoria. Llegamos a la meta. ¿Ok? Básicamente un esfuerzo de cambio esencial, que es la primera mejoría importante en el desempeño. Aunque no es malo celebrar un triunfo, cualquier acción que apunte hacia el hecho de que la labor ya se ha cumplido, por lo general constituye un terrible error. Ayer escuchaba, por ejemplo, que entrevistaba a una epidemióloga peruana que hace estudios en Europa sobre el tema de la pandemia actual. Entonces ella decía, no se han cumplido con vacunar a un gran porcentaje de la población a nivel mundial. En los países ricos el porcentaje es alto, en los países pobres no. Y van a seguir habiendo nuevas cepas. Entonces, decir que prácticamente hemos vencido al COVID y ahora estamos en un proceso, una enfermedad endémica, sería cantar la victoria demasiado pronto. Entonces, ahora como ven ya el aforo al 100%, en algunos países ya no se están usando mascarillas, entonces esto puede constituir, esperemos que no en este caso, pero son los ingredientes para que esto vuelva a repuntar. Y en el caso que estamos hablando de la gestión de cambio en una empresa, entonces dar el objetivo por obtenido demasiado pronto, pues puede ser un error garrafal. Y el error número 8, no anclar los cambios firmemente en la cultura organizacional. Esta frase la habíamos visto en la sesión pasada. Las organizaciones no cambian. Las que cambian son las personas que conforman esta organización. Entonces, hasta que los nuevos comportamientos, los cambios que se han producido, se integren dentro de las normas sociales internas de la cultura de la empresa, ¿sí?, de las normas sociales y valores de la cultura organizacional, si no están firmemente arraigados, entonces puede que regrese los cambios, puede que regrese a la etapa anterior, porque van a estar sujetos a decadencia y degradación, ¿no? Tan pronto se elimine el foco del esfuerzo de cambio, como ya llegamos a la meta, ¿verdad? Cantamos victoria demasiado pronto, entonces no nos fijamos que estos cambios permanezcan. Entonces, lo más probable es que al poco tiempo se retomen los comportamientos anteriores. Para ello debemos mostrar conscientemente a las personas cómo comportamientos y actitudes específicos han influido en el rendimiento. Es parte de la comunicación. Es decir, no solo ya hemos logrado implementar el nuevo sistema, sino mostrar cómo los cambios que se ha realizado, hacer una comparativa, ¿no? Y mostrar que los cambios en los procesos, los cambios en las responsabilidades, muestran estos indicadores. Hay que tomarse el tiempo suficiente para incorporar el cambio de enfoque en la próxima administración, en las personas que van a seguir, que deben encargarse del mantenimiento de este cambio ya logrado. Esto me parece, disculpen, está duplicado. Además de los 8 errores, de los 8 errores de la gestión del cambio, Kotter también reconoce un conjunto de errores comunes que son obstáculos para el cambio. Una burocracia paralizante, ¿no? Por ejemplo, yo veo en LinkedIn, bueno, en LinkedIn también vemos cosas casi siempre bonitas, ¿no?
personas que postean mi primer día de trabajo, gracias empresa XYZ por la confianza, y una foto pues de su laptop, una mochila, algún manual de funciones, un tomatodo, etcétera, ¿no? El onboarding clásico. Existen empresas, aunque ustedes no lo crean en esta época, que entra un personal, firma contrato y le entregan su equipo de trabajo a la semana. ¿Por qué? Porque hay que autorizar el proceso de compra, hay que cotizar, y no hablo del Estado, hay muchas empresas que tienen gestiones, digamos, que no son innovadoras, no son modernas, que tienen una burocracia que hace que las personas pierdan, digamos, la motivación por la innovación. Hay bajos niveles de confianza, no existe trabajo en equipo, existe arrogancia, no solo en las personas encargadas de jefaturas y de liderar equipos, sino en áreas que no lo son, digamos, pero que las personas tienen un poder. Por ejemplo, ¿no? Digamos, quien firma el cheque, quien autoriza el pago o el reembolso de algún gasto, entonces no tiene un cargo jefatural, pero sin embargo el cargo ese que tiene ese poder de decisión o de postergar, mira, ahorita no tengo tiempo, vuelve más tarde, lo vemos la próxima semana, estoy ocupado, tengo reunión, etcétera. Esa arrogancia pues va a afectar al proceso de cambio. Definitivamente va a faltar o va a fracasar el liderazgo, ¿no? No hay un líder que pueda conducir este proceso de cambio. Y el miedo a lo desconocido que también habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ante estos 8 errores que Cater descubre o ha analizado, ha identificado en la gestión del cambio, entonces él propone 8 pasos del cambio exitoso. Están agrupados, digamos, que de los pasos 1 al 3 son los encargados de crear el clima de cambio. Los pasos 4 al 7 es la introducción de las nuevas prácticas, nuevas tareas, nuevas conductas. Y el paso 8 es la consolidación de esos cambios. Aquí ya no lo vamos a ver a detalle porque al describir los errores también hemos visto en algunos casos las estrategias para poder superarlos. Entonces el paso 1 es crear un sentido de urgencia, ¿verdad? No de emergencia, es decir, no es algo que de pronto apareció, sino que urge, es importante el cambio. Entonces eso es lo que hay que hacer sentir a todos los miembros de la empresa. Luego hay que construir un equipo guía que tenga las capacidades, que tenga la autoridad, que tenga el poder para que ayuden al cambio. Los líderes, es importante que ellos sean los que dirijan, los que formen parte de este equipo, porque van a tomar las decisiones respectivas. Hay que establecer una visión estratégica, hay que ver hacia dónde, cuál es la meta, y se debe comunicar adecuadamente. Se debe reclutar al mayor número de personas que entiendan y acepten ya la estrategia adoptada. Obviamente, son los aliados, ¿verdad? Es más importante tenerlos a ellos de tu lado que tratar de convencer a los que están en una resistencia activa, ¿no? De tratar de convertirlo a uno para que luego pues sea el evangelizador del cambio. No, a los que están encaminados, los que aceptan la visión, a ellos hay que integrarlos primero. Hay que eliminar las barreras. Primero, obviamente, hay que identificarlas. Y quizás esta sea la parte más complicada, porque a veces las barreras que están ahí, que existen, no necesariamente se reconocen como tales. Entonces, primero hay que reconocerlas, hay que identificarlas, para luego tratar de eliminarlas o por lo menos minimizarlas, disminuirlas, ¿no? Luego hay que presentar los éxitos a corto plazo, ¿no? Lo que se denomina los quick wins, para generar confianza, ¿no? Mira, resulta que sí, el cambio que están proponiendo, pues resulta que sí, hace que mi trabajo sea más sencillo, hace que deje de hacer tareas repetitivas, de que tenga que revisar, entonces, pues eso va a lograr también,
poder captar más personas, de que más personas se convenzan del cambio. Luego, en el paso 7, hay que mantener este cambio de forma infatigable hasta que sea una realidad, ¿no? Hay que continuar el proceso. Y finalmente, en el punto 8, hay que hacer que ese cambio logrado perdure en el tiempo hasta que reemplace a los viejos hábitos. Aquí, como les decía, es común que, por ejemplo, ¿no? Supongamos, en un ejemplo de data governance, de documentación, pues se generan los procedimientos para que todos los datos, todos los metadatos eh, tengan unos tags para poderlos rastrear adecuadamente. Entonces, las primeras semanas todo el mundo ya va cumpliendo los roles, pero como los nuevos hábitos son difíciles de establecer, digamos, siempre gana más los hábitos antiguos. Entonces pasa que después de unas semanas ya se deja de hacer esa gestión, ¿no? Por ejemplo, documentación. ¿Por qué? Porque no vemos todavía estos cambios. Si no hay estos cambios inmediatos a corto plazo, digamos, estos pequeños cambios, estas pequeñas victorias, entonces el paso 8 va a ser más complicado de hacer que perduren, porque al no notarse este cambio, pues va a ser más tentador regresar a los procesos anteriores. Los 8 pasos que habíamos visto anteriormente también pueden mostrarse de este modo con la debida agrupación. Como les digo, los primeros pasos son para crear el clima propicio para el cambio, luego para realizar el cambio en sí, y posteriormente y de la implementación ya viene la sustentabilidad de este cambio, ¿no? O que este cambio se sustente en el tiempo. Luego de esto, en el libro se nos habla de la fórmula del cambio, o también conocida como fórmula Gleicher, que acá vamos a tomarlo en una o dos diapositivas, es algo muy simple. El cambio que queremos lograr, que es C, debe ser igual a el producto de la insatisfacción por el estado actual de las cosas, es decir, que necesitamos cambiar, no estamos contentos, no nos están logrando los objetivos, hay que cambiar, multiplicada por la visión de futuro, con todos los componentes que hemos visto de la adecuada comunicación, el trabajo constante de comunicar, de que se entienda bien la visión, y los primeros pasos que se van dando en este proceso de cambio, las primeras, digamos, victorias, los quick wins, y este producto tiene que ser mayor a la resistencia al cambio. ¿Okay? Es una forma en que se nos muestra, digamos, cómo es que podemos lograr un cambio. Obviamente, si uno de los componentes de los factores no se toma adecuadamente en cuenta, pues la resistencia va a ser mayor, por tanto, el cambio no se va a producir. Otro tema que se menciona en el libro, que va acorde con lo que estamos mencionando, viene a ser el tema de la difusión de innovaciones y el cambio sustentable. Dicen que en última instancia se debe implementar procesos de capacitación, educación del personal, educación de los miembros de la empresa, para brindar una información que se sostenga en el tiempo, para que se produzca un cambio de calidad y gestión de datos dentro de una organización. El implementar el cambio requiere entonces comprender cómo las nuevas ideas se van difundiendo dentro de la organización. Este aspecto del cambio se conoce como difusión de innovaciones, y seguramente, estoy seguro que ustedes ya lo han visto antes cuando mostramos la siguiente diapositiva. Pues resulta que la difusión de las innovaciones es una teoría que busca explicar cómo, por qué y a qué ritmo las nuevas ideas o tecnologías se difunden a través de las culturas. Fue formulado, fíjense, en el año 1962 por Everett Rogers, y también se le denomina
difusión de innovaciones de Rogers. Y algunas palabras de este cuadro pues les pueden resultar familiares o que las han escuchado en algún lado, sobre todo esto de early adopters. ¿Ok? Pues lo que nos plantea Everett Rogers en este cuadro es que, por ejemplo, si una empresa tiene como objetivo obtener o controlar el 100% de un mercado, llámese una empresa que vende celulares, televisores, etcétera, cualquier tipo de producto, sea o no tecnológico, pues va a entrar en una fase en la cual él ha calculado que un 2.5% de las personas que van a aceptar esta innovación, él los etiqueta o los nombra como los innovadores. Si se dan cuenta, son poquísimas personas, que son esas primeras que van, que ven, por ejemplo, ¿no? Si sale un nuevo modelo, no tanto un modelo de celular, sino imagínense, por ejemplo, cuando salió el primer iPad, el primer reproductor MP3, el primer Smart TV, etcétera. Entonces hay un reducido grupo de personas que compran inmediatamente esta tecnología, ¿no? Quieren verla, quieren probarla, quieren saber de qué se trata. Estas personas son denominadas innovadores. Luego aparece un grupo mayor que son los early adopters, son los que se adaptan, o los adoptadores tempranos, digamos, que es un grupo mayor que por influencia de los innovadores, pues también empiezan a adquirir, a ver de qué se trata esta tecnología. Una vez que los innovadores y los early adopters muestran el uso de esta tecnología, entonces ya se incorpora otro grupo que se llama el early majority o la mayoría temprana, que como ven ya estamos hablando de un porcentaje importante, es más de la tercera parte, que sumado a los anteriores pues ya hacen la mayoría que adopta esta nueva tecnología, esta nueva idea. Recuerden, no solo estamos hablando de tecnología, sino alguna nueva idea, es simplemente una innovación. Y ahí se llega al pico de la curva. Luego vienen la mayoría tardía, es decir, aquella que todavía está con una tecnología anterior, que todavía no confía, a pesar que ya hay muchas personas que lo utilizan, siguen con un modelo antiguo, ya sea de un celular, de un televisor, o por ejemplo, ¿no? Hablando de la idea o la premisa de que vacunarse es importante, entonces hay gente que va inmediatamente, pero hay otros que dudan, no, voy a esperar, no sé, que otros se vacunen primero, siempre están al final. Y finalmente existe un porcentaje más reducido, pero importante, que son los que entran tardíamente, incluso ya son los rezagados de esta difusión de innovaciones. Vamos a verlo aquí en otro. Bueno, acá hay una explicación, una definición de cada uno de ellos, de las diferentes categorías. Está mencionado también en el libro. Digamos que la parte más clave a considerar, en mi opinión, serían los early adopters y los early majority. Y aquí en el early majority habla de que, digamos que cuando ya una tecnología o un modelo de negocio ya está adoptado por la mayoría, es como, si vemos nuevamente el gráfico anterior, disculpen, cuando ya llega, fíjense, al early majority, alcanza la cima y luego de ahí ya viene un descenso. Entonces, si hablamos a nivel de ventas, por ejemplo, ¿sí? Hay un tiempo, porque el eje inferior es el tiempo. En el tiempo va a llegar un momento en que ya no voy a poder vender más que esto. A partir de ahí ya la venta va a decrecer. ¿Ok? Entonces, cuando llega esto, fíjense esta otra curva o esta otra línea superpuesta que indica aquí que cuando estemos en esta cima, pues ya deberíamos innovar nuevamente, tener otro producto para que se repita este proceso, ¿no?
Aquí pueden leerlo, se encuentra en el libro para que vean, digamos, más detalle cuáles son las características de cada una de estos adopters. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que encontré sobre tecnología y lo que más es cercano a nosotros, ¿no? En la campana de Rogers o en la curva de Rogers, aquí muestra que nuevamente los porcentajes, los innovadores, early adopters, early majority, y cómo es que algunas tecnologías van apareciendo y posteriormente existen los otros grupos y al final los rezagados, que por ejemplo aquí vemos que utilizan todavía medios antiguos, digámoslo, televisor, periódico impreso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad, ya saliéndonos un poquito del tema, la oportunidad de obtener ganancias se logra en esta etapa, digamos, ¿no? Mientras que acá ya el mercado se masifica porque también aparecen otros competidores. Pero solamente quería mostrar que esta curva de Rogers se utiliza también con otros conceptos. Finalmente se habla en el punto 8 del cambio sostenido, es decir, ya hemos visto todo el proceso de cambio, hemos visto todos los obstáculos, cuáles son las recomendaciones, ¿verdad? Pero este cambio tiene que ser sostenido, se tiene que mantener. Por tanto, se recomienda que hay que mantener ese sentido de urgencia, ese sentido de importancia. No perder la visión. Si ya logramos llegar al objetivo y hemos logrado la meta, pues no se debe mantener, no se debe perder esta visión, se debe seguir comunicando. Este grupo de personas, esta coalición de orientadores, se tiene que mantener todavía. Obviamente no van a tener la misma actividad que durante el proceso de cambio, pero todavía deben de seguir colaborando, de seguir trabajando con el personal para sostener el cambio. ¿Okay? Esto va a generar que se tenga una ventaja relativa y sobre todo que se pueda replicar en otros proyectos. Es decir, si hemos logrado lo que hemos logrado por el cambio y de los procesos que hemos hecho, entonces fíjense en qué otras áreas también podemos realizar estos cambios. Digamos, aplicándolo en el tema que nos concierne al manejo de datos, pues si hay un proyecto de los tantos que hemos visto que están dentro de Damabook, por ejemplo, ¿no? Si hemos logrado gestionar la parte de metadatos, si hemos logrado establecer un adecuado gobierno de datos, entonces con esa experiencia, con ese trabajo en equipo, con esos retos que se ha tenido, entonces podemos replicar el proceso, por ejemplo, para entrar a trabajar en Big Data, en inteligencia artificial o en otras herramientas, ¿no? Ahora es importante comunicar el valor de la gestión de datos. Ayudar a una organización a comprender la importancia de la gestión de datos. Ya hemos visto a lo largo de estos capítulos que se requiere de un plan formal de gestión del cambio. Es lo que hemos visto en estas dos sesiones. Pero una vez que se establece este programa de gestión de datos, es necesario también cultivar un apoyo continuo. Y quizás esta es la parte que con nosotros en nuestra experiencia profesional vemos que se suele descuidar. Es decir, una vez que se ha cumplido el objetivo, que se ha implementado una nueva política, se ha implementado una nueva herramienta, entonces se deja de apoyar el proceso y como hemos visto, siempre hay la tendencia a dejar de realizar estos procesos para volver a los comportamientos, a los procesos anteriores. Entonces, una comunicación continua va a promover la comprensión y sostenimiento y sostener este apoyo, ¿no? Las comunicaciones se estructuran como un canal bidireccional. Entonces, un plan de comunicaciones puede ayudar a fortalecer las alianzas dentro de la empresa para permitir que las partes interesadas compartan inquietudes, compartan ideas. Se nos recomiendan algunos principios de comunicación.
y para ello, por ejemplo, es importante tener un objetivo claro y también tener claro cuál es el resultado deseado. Crear un mensaje clave para apoyar ese resultado deseado. La comunicación, el lenguaje, el estilo debe de adaptarse a la audiencia. Si tenemos una empresa grande donde tenemos, digamos, personal administrativo, personal obrero, en planta, etcétera, entonces la comunicación tiene que adaptarse a esa audiencia. Vamos a dar el mismo mensaje, pero el estilo, el lenguaje que se va a utilizar no va a ser el mismo. Y tiene que entregarse a través de medios que sean apropiados también para la audiencia, ¿no? No todos, por ejemplo, en una empresa, no todos están constantemente leyendo el correo electrónico. Quizás algunos, por el trabajo que realizan, ni siquiera tienen un correo dentro de la empresa. Entonces, imagínense, bueno, sí, ya cumplimos, ya mandamos por mail, ¿no? Pero hay una gran parte de personas que nunca lo han leído. O simplemente se envió en una hora no adecuada y no ha llegado a todo el personal. Entonces, esto es importante. Y si lo mencionan en el libro, justamente es porque no siempre se toman en cuenta estos detalles. Bien, con esto hemos terminado, digamos, el análisis, hemos explicado en todos estos capítulos desde el año pasado del DEMBUK. Yo agradezco la oportunidad de haberme dado la última sesión y creo que estamos a tiempo. Sí, Exacto. estamos perfecto de tiempo. Muchas gracias por haber sido puntual. Si alguien tiene preguntas, igual nos la pueden dejar por el chat. Agradecerte mucho, José. Siempre no, mientras que te escuchaba y comentabas todo el cambio que debe de sufrir una empresa, se aplica para muchas situaciones, ¿no? Cuando una empresa compra otra y las personas se quedan, ¿cómo es que aceptan el cambio, no? Es muy complicado, porque me pasó, estaba en una empresa que fue comprada por una más grande y habían personas de muchos años en la empresa y se notaba la resistencia al cambio, ¿no? De repente para nosotros, mi grupo que éramos más jóvenes, era como que, bueno, vamos a cambiar las cosas que hacemos, pero personas que tenían 20, 30 años era muy complejo, ¿no? Se sentían muy como que iban a ser votadas, ¿no? Es muy complejo tratar esos temas. Sí, y como lo habíamos visto, yo también he pasado por dos procesos de ese tipo, lo había mencionado en la sesión anterior, en el cual en una estaba yo en la empresa que adquirió a la otra y en la segunda ocasión pues yo estaba en la empresa que fue adquirida y los roles cambian, los temores cambian, no, a veces no hay un acompañamiento adecuado. Creo que aquí juega papel fundamental el área de recursos humanos, pero también los jefes. Es que es difícil, ¿no? Muchas veces en las empresas se dice, pues, a ver, mira, de la puerta para afuera haz con tu vida lo que te dé la gana, a mí no me importa. Pero de la puerta para adentro, tú tienes que cumplir con estas metas, estos objetivos. No me interesan tus problemas, eso los dejas afuera, ¿verdad? Y alguna vez conversando con una persona al respecto me dice, bueno, es que las personas no podemos partirnos en dos, somos uno solo. Psicológicamente, cuando tú estás trabajando y tienes un problema en casa, económico, sentimental, lo que fuera, no hay forma que tú te desconectes. Va a influir definitivamente en tu comportamiento, en tu rendimiento, ¿no? Entonces Correcto. ahí juega papel clave las jefaturas, ¿no? Que no solo estén viendo atrás de ti si ya cumpliste, sino en qué puedo apoyarte. Y creo que eso es escaso, ¿no? Alguien que te diga, oye, ¿cómo vas? ¿Vas bien en el proyecto? ¿Vamos bien en fechas? ¿Necesitas un apoyo? ¿Necesitas algún, no solo apoyo, pues, logístico, ¿no? Muchas empresas sí se dan cuenta de esto, ¿no? Habíamos mencionado por ahí la parte de la capacitación, que juega un rol importante. Entonces, justo hoy día, no recuerdo quién había posteado esta semana, alguien que decía, cuando yo capacito, preparo a mi personal, lo hago porque me interesa la empresa,
¿no? Porque me interesan los clientes. Porque finalmente un personal correctamente capacitado, no solamente en los skills que vemos propios de su área, sino capacitado en otros temas que sean incluso a nivel, yo recuerdo que nos daban algunas charlas, por ejemplo, sobre meditación, ¿no? Sobre manejo de estrés. Entonces, este tipo de cosas también colaboran, pero lamentablemente creo que no es el común, ¿no? No todas las empresas hacen eso, y como justo comenta Hilda, ¿no? No hay como que no puedas dividirte en dos, ¿no? Es cierto, somos una sola persona, y yo creo que las empresas que logran entender eso, de que somos una sola persona, que si bien tú intentas quizás sacar los problemas de tu mente un momento para cumplir, o sea, si no sientes que la empresa entiende la situación que estás pasando y te trata como persona y no solamente como un robot que hace, son aquellas que tienen a los empleados que están más contentos y quieren aportar más, y como que tú te sientes tranquilo y decir, oye, estoy en un lugar donde realmente me valoran como persona y no me quiero ir, ¿no? Y cuando te viene una oferta laboral la piensas dos veces. A que estás en un lugar en donde eres uno más y no les importa, y si te quieren pagar más, o sea, ¿para qué me voy a quedar, no? Creo que cuando una empresa comprende eso, ya es como que un buen lugar para trabajar, ¿no? Exacto. Y finalmente, bueno, justo estamos atravesando esta coyuntura en que muchos evalúan, oye, por un sueldo mayor y ir a la presencialidad, eh, No. prefiero esperar y ver otras opciones. Y muchas empresas se están dando cuenta de que apostar por un sistema híbrido al inicio, ¿verdad? Hasta que nos acostumbremos, digamos, pero el trabajo remoto creo que, como ya todo el mundo lo dice, llegó para quedarse. Y pues imagínate un cambio de esto que hemos hablado con integrantes que están en diferentes lugares del mundo incluso, Ujú. más complejo el reto, ¿no? De hacer un cambio estructural, un cambio organizacional en cuanto a la gestión de datos, que es lo que hemos hablado. Correcto. José, muchísimas gracias por habernos acompañado estas dos sesiones. Han sido muy interactivas, muy interesantes. Os tenía así la audiencia pegadísima hasta el último.